Bueno, se mantienen las protestas en Estados Unidos, lo decíamos en los titulares, tras el fallo de la Corte Suprema que eliminó la protección del derecho al aborto. Esto significa que cada estado podrá determinar si acepta la interrupción de los embarazos. Queremos conversar sobre este tema con la profesora titular de Ciencia Política de la Universidad Occidental College, Jennifer Piscopo. Jennifer, ¿cómo le va? Bienvenida a CNN Chile. Bueno, buenas noches. Estoy encantada a partir del tema, pero estoy encantada. Gracias. Muchas gracias por su tiempo. Quiero partir, Jennifer, con tu análisis sobre la imagen con la que queda Estados Unidos después de esta decisión de la Corte Suprema. Estamos hablando de Estados Unidos, donde su principal símbolo es la libertad. Estamos hablando de un derecho del año 1973 y estamos en el 2022. Pareciera un retroceso gigante y sin lugar a dudas lo es, pero quiero partir preguntándote por esta imagen con la que queda Estados Unidos ante el mundo. Sí, disculpa que me cortó el audio. Sí, te estamos escuchando bien, Jennifer, ni un problema. Sí, perdón, que no escuchaba la pregunta. No me escuchaste, te la repito, ningún problema. Te consultaba sobre la imagen con la que queda Estados Unidos después de esta decisión de la Corte Suprema. Bueno, la imagen en el mundo es súper peor porque los Estados Unidos siempre se ha posicionado como un líder en temas de derechos humanos y derechos de las mujeres. Pero esa decisión, lamentablemente, no era una sorpresa. Estaba filtrada hacía algunos meses y estaba muy planeada por años y décadas por la ola conservadora. Entonces, en el momento cuando el entonces presidente Trump tuvo la oportunidad de nominar tres jueces a la Suprema Corte y estaba en proceso a través de los niveles más bajos de las cortes, desafíos al derecho del aborto, era casi determinada en este momento que en el momento de llegar a un caso adecuado, la Suprema Corte, con estos tres jueces nominados por Trump, va a revocar el derecho del aborto, y eso es lo que pasó ayer. Entonces es un retroceso muy grande, pero no era un retroceso inesperado. Claro, lo decíamos al inicio cuando te presentábamos, Jennifer, Estados Unidos con la libertad como su principal símbolo. Claramente hay un impacto en la imagen internacional de Estados Unidos tras esta decisión de la Corte Suprema. ¿Y en qué posición en particular queda el presidente Joe Biden? Porque pareciera que se levanta una contrafuerza que viene del Poder Judicial, que viene de la Corte Suprema. ¿Esto puede significar que hayan otras medidas que sean derogadas, por ejemplo, por la Corte Suprema y que debiliten la posición política del presidente Joe Biden? Hay que decir que el liderazgo del presidente de Joe Biden en este tema no es muy débil, no es muy fuerte, disculpa. Cuando hacía algunos meses, cuando estaba filtrada la decisión, tomó casi 24 horas para que el presidente Biden solamente dijo la palabra del aborto. Era una defensa muy débil por parte de la Casa del Gobierno. El problema es que el Partido Demócrata no tiene los votos en el Senado para hacer una ley federal que garantice el derecho al aborto. Sí tienen la mayoría de los bancos, pero no tienen los 60 votos que necesitan para avanzar un voto, porque tenemos una regla en el Senado que se llama, que no tiene traducción en español, se llama un filibuster. Permite el debate indefinido para prevenir un voto. Entonces se requiere 60 votos para romper con un filibuster y avanzar un proyecto de ley a un voto. Sin 60 votos, que no tienen el Partido Demócrata, no hay medida en el Senado para frenar la decisión de la Suprema Corte. Esto es, no hay ley federal, entonces la decisión se revierte a los estados. En este momento no hay muchos estados que van a garantizar el derecho del aborto. Claro, y llama la atención también lo que conversábamos, Jennifer, porque se levanta esta contrafuerza desde el Poder Judicial, donde hay una mayoría conservadora y que se podría interpretar, como tú también lo planteabas, una herencia del gobierno de Donald Trump, que instala en la Corte Suprema en estos cargos vitalicios a personas muy jóvenes, además, que son ultraconservadoras, que ya veíamos lo que sucedió el día jueves con el tema de las armas, vimos lo que pasó el viernes con el tema del aborto y que es lo que nos convoca en esta conversación. En la ciudadanía estadounidense está esta misma percepción de que el gobierno de Joe Biden ha sido muy débil al momento de contestar esta política de la Corte Suprema? Bueno, depende porque muchas personas entienden los límites del partido en el Senado con esta regla del filibuster y el hecho de no tener los votos suficientes dentro del partido para romperlo, pero también
es muy importante que los líderes están saliendo en las calles y están saliendo en los medios para, por lo menos, establecer un tono de objeción. Y es un tono de objeción que no estamos escuchando en el liderazgo más alto del Partido Demócrata. Sí, algunas senadoras, algunos miembros de la Cámara Baja, pero el liderazgo más alto están diciendo, el presidente y la vicepresidenta están diciendo que tenemos que salir y votar. El problema es que las instituciones no responden al voto popular porque están diseñadas para responder a la opinión de la minoría. Entonces podemos votar, pero las legisladoras, tanto a nivel estatal y a nivel federal, están con el diseño de los distritos, están diseñados a favor de los olas y los partidos conservadores. Entonces decir el presidente Biden, la vicepresidenta, que tenemos del Partido Demócrata salir y votar, no es decir mucho, porque ¿qué importa el voto si no están la captura del Partido Conservador en la Suprema Corte? Jennifer, ¿y tú crees que esta noticia que conocimos durante este día viernes va a determinar los resultados de la elección de noviembre, donde se renueva una parte de la Cámara de Representantes y también del Senado? ¿Crees que a raíz de lo que se conoció el día viernes podrían llegar más demócratas al Congreso norteamericano? Sí, es posible. El asunto es que el derecho al aborto no es el único asunto que están motivando a los votantes. Como en Chile, los Estados Unidos, tenemos la economía, tenemos la inflación, tenemos muchos problemas y es muy difícil en este momento para decir en cuál dirección van los votantes. Sabemos que las elecciones en el medio del término de los presidentes suelen no favorecer al partido del presidente. Entonces, el outlook no está muy positivo para el Partido Demócrata. Bueno, sin duda, con una noticia como esta, Jennifer, se vulneran los derechos reproductivos de las mujeres, que duda cabe de eso. Estamos hablando de un retroceso súper grande después de más de 50 años. Jennifer, ¿se corre riesgo de que tras esta decisión haya otras políticas, como por ejemplo el matrimonio homosexual, que también pudiese ser derogado a través de la Corte Suprema? Es un riesgo muy grande y muy serio. Y por eso hay que entender el base de la decisión que tomó la Corte ayer. La Corte decidió que el aborto no tiene protección de tratamiento justo de nuestra Constitución. Y por no tener protección del derecho explícito en nuestra Constitución de tratamiento justo, también no tiene protección del derecho implícito de la privacidad. Y esto es muy importante porque cambia la jurisprudencia y hay decenas de otros derechos que están basadas, por ejemplo, el derecho a la anticoncepción, el derecho al matrimonio gay, en la entonces normativa de un derecho a la privacidad y al tratamiento justo. De hecho, el juez de la Suprema Corte, Clarence Thomas, emitió una decisión concurrente, que no es la decisión de la mayoría, pero es una decisión que amplia y agrega su criterio personal a la decisión de la mayoría. Emitió esta decisión concurrente invitando casos para llegar a la Suprema Corte, para que estos casos puedan decidir usando el mismo lógico de no hay un derecho implícito a la privacidad, los derechos de la anticoncepción, el derecho del matrimonio gay. Entonces es muy posible que otros derechos sexuales y reproductivos también en los Estados Unidos en 1 año, 2 años también se van a caer. Del total de estados de Estados Unidos, Jennifer, ¿cuántos llevarían a la práctica aproximadamente esta decisión de la Corte Suprema? En este momento hay 16 estados que garantiza el derecho del aborto sin restricción o con algunas restricciones. Entonces, la mayoría de los estados van restringiendo el aborto. Hay variación en cómo va a restringirlo, pero muchas tienen ya impuesto a partir de hoy la restricción del aborto al momento de la fertilización. Esto es súper grave, va a tener muchas implicaciones para la salud maternal de las mujeres, para el embarazo y todo de esto. Y entonces estamos muy preocupados con esta situación porque va a ser muy pocos estados en los cuales las mujeres van a tener la posibilidad de acceder a un aborto. Claro, eso es súper importante conversarlo, de la crisis sanitaria que se puede generar tras una decisión como esta, tal vez muchos procedimientos clandestinos, por ejemplo, Jennifer. Jennifer, ¿me escucha?
Sí, no, disculpe, me cortó nueva vez ¿Se te la cortó? pregunta. No te preocupes, yo te repito, te planteaba un tema que es interesante conversar, la crisis sanitaria que se podría se podría generar tras esta decisión, tal vez muchos procedimientos clandestinos, por ejemplo. Sí, mucho. ¿Me escucha bien, Jennifer? Escuché que va a hacer muchos abortos clandestinos. Claro, y sí, yo estoy la de crisis acuerdo. sanitaria que se puede generar tras esto. Sí, exacto. Van a ser muchos abortos clandestinos, van a ser mucho tránsito de mujeres, especialmente en la frontera, en los estados de la frontera con México. Ya están viajando del estado de Texas, por ejemplo, a México para obtener abortos que ya en México son legales y en Texas a partir de este momento son ilegales. Entonces también va a tener implicaciones para el viaje dentro de los Estados Unidos. Ya en los medios sociales están saliendo muchas empresas, muchas mujeres dicen que no pueden viajar por negocios, por su trabajo a los estados en los cuales no hay un derecho al aborto. Si están en un estado de embarazo, puede ser muy grave. Si hay una complicación, estar en un estado por un viaje, una vacación, por trabajo, por ejemplo, y no hay un derecho al aborto. Entonces va a tener muchas implicaciones al comercio, al bienestar de las mujeres, a la migración con México. No es solamente un tema del aborto entre sí, ¿no? Jennifer, para terminar la entrevista, en el sector que apoyaba inicialmente el gobierno de Donald Trump, ¿podríamos interpretar que esta decisión de la Corte Suprema termina siendo como una victoria para el expresidente Donald Trump y que alimenta sus ganas tal vez de volver a la presidencia en un par de años más, cuando termine el mandato del presidente Joe Biden? ¿Se fortalece ese lazo de los antiguos electores de Donald Trump con el expresidente? Seguro que sí. Yo escuché que ya Trump salió en los medios sociales diciendo que era un triunfo para su gobierno. Y el desafío para Trump va a ser qué viene después del aborto. El movimiento antiaborto era tan animado por lograr este triunfo, ¿no? ¿Qué van a hacer ya? Entonces ya tenemos todo un discurso a partir de la derecha en contra de la gente gay, en contra del matrimonio gay, en contra de la gente trans. Y el peligro, yo creo, es que ya necesitan la derecha otra cosa para animar sus votantes. Y si ya logró la derecha... ¿Y como qué otras cosas crees tú van a echar mano? Disculpa. ¿Como qué otras cosas crees que van a utilizar para fortalecer esa posición? Exacto. Entonces vamos a escuchar aún más resistencia a las personas trans, al matrimonio gay. Y no solamente van a parar con los derechos de las mujeres, pero con los derechos de otros grupos marginalizados también. Vamos a quedar muy pendientes. En una noticia en desarrollo hemos estado informando también, Jennifer, de las manifestaciones que se han concentrado en diferentes ciudades de Estados Unidos. Veíamos lo que sucedió en Washington, también en Nueva York. Por cierto, es un tema en desarrollo del que vamos a estar muy pendientes desde CNN Chile. Muchas gracias, Jennifer Piscopo. Quiero aquí dar tu cargo también, profesora titular de Ciencia Política de la Universidad Occidental College. Muchas gracias por haber estado en CNN Chile.